Muchas veces el cine se basa en la realidad para crear sus historias. Bueno, lamentablemente, esto sucedió e inspiró a una muy famosa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la Cafetera MX. Soy Kenny y hoy les voy a contar una historia muy de película. Corría el año de 1972 en la ciudad de Merced, California, Estados Unidos. Ahí vivía Steven Steiner con sus padres, Kay y Delbert, y sus 4 hermanos. Steven tenía 7 años y se dirigía a su casa después de la escuela, como lo hacía de forma habitual. Entonces, se le acercó un tipo llamado Ervin Murphy, que le cambiaría la vida para mal. El extraño le comentó a Steven que estaba recaudando dinero para su iglesia y que tal vez su madre podría cooperar. Steven aceptó ayudar al hombre, quien se ofreció para llevarlo a su casa. El menor se subió al vehículo, pero no regresó a su hogar. Sin embargo, Murphy no era quien había tramado el engaño. Detrás de esta situación estaba Kenneth Parnell, un delincuente que ya había tenido problemas por acosar a menores. Por alguna extraña razón, su nombre nunca se incluyó en los registros de abusadores de la región. El problema era que ahora se encontraba libre y estaba preparado para llevar a cabo otro delito. Después de ser raptado, el pequeño Steven fue llevado a la casa de Kenneth, donde viviría un infierno. De acuerdo a lo presentado en el juicio, Kenneth Parnell convenció a Ervin Murphy de que necesitaba un niño para criarlo, con el objetivo de convertirse en ministro. Ervin acató cada una de las instrucciones que Parnell le pidió y empezó a repartir volantes religiosos para que algún niño cayera en la trampa. Parnell llevó a Steven a su cabaña en Cathays Valley, en el condado de California. Al principio, le dijo que había hablado con sus padres y le permitieron que se quedara en ese lugar por esa noche. Tras una semana encerrado, Parnell le dijo a Steven que su familia ya no lo quería y que de hecho, su ausencia era un alivio. Parnell incluso lo convenció de que había conseguido su custodia. Steven era constantemente amenazado y sufría de violencia física. Fue obligado a adoptar el nombre de Dennis Parnell y a llamar a Kenneth su padre. Unos 30 días después, Kenneth inscribió a Steven en una escuela local y lo presentó como su hijo. El día de San Valentín de 1980, junto con un amigo, Kenneth secuestró a otro niño, Timothy White, quien solo tenía 5 años. Muchas veces Parnell incitó a Steven para secuestrar a otros niños, pero este siempre frustraba sus intentos. En cuanto llegó Timothy, Steven, que ya tenía 14 años, se encariñó con él y no dejó que le pasara lo mismo que él sufrió. Gracias a Steven, Timothy nunca sufrió abuso. El primer día de su secuestro, Steven intentó escapar con Timothy, pero por alguna razón no lo consiguió. Tal vez por las mentiras que el secuestrador le implantó por tanto tiempo en la cabeza. Aún así, Steven siempre miraba los periódicos con la esperanza de que su familia todavía lo buscaba. El 1 de marzo de 1980, Steven y Timothy fueron a una estación de policía. Les contó que llevaban más de 7 años secuestrados y se negó a nombrar a su secuestrador hasta que los policías prometieran ayudarles. Kenneth Parnell fue arrestado y el ya adolescente Steven tuvo que identificarlo personalmente. Timothy regresó con su familia y Steven regresó a casa. La condena de Parnell fue de solo 20 meses en prisión. Exacto, 20 meses por un secuestro de 7 años. Pero sumado a la sentencia relativa de Timothy White, fue condenado a 8 años y 8 meses en total. Después de 5 años, fue liberado por buena conducta. Volvió a ser arrestado en enero de 2003 por intentar obligar a su cuidador a comprarle un niño de 4 años. El maldito fue condenado a 25 años de prisión. Murió en 2008 por causas naturales. Ervin Murphy, quien fue el hombre que ayudó a que el primer menor subiera al auto, tuvo que cumplir 2 años en la cárcel. Aunque los dos jóvenes regresaron a sus casas con sus familias, para Steven fue muy difícil volver a adaptarse a una vida normal. A los 20 años de edad, Steven ya estaba casado y tenía 2 hijos con su esposa Jody Steiner. Steven falleció el 16 de septiembre de 1989 en un accidente de tránsito. El hombre iba conduciendo una moto cuando chocó con un vehículo. En 2002, se estrenó la película The Black Phone, inspirada en este suceso. Para los que ya la vieron, podrán entender que, de alguna manera, Steven fue la voz en el teléfono para Timothy. ¿Te gustarían más historias como esta? Dímelo en los comentarios. Aquí terminamos con este episodio de Kenny te lo cuenta. Recuerda suscribirte, dar like y seguir a la Cafetera MX o... ¡Te mueres! Yo soy Kenny, muchas gracias.